Hola a todos. Quiero dejarte este mensaje acá que estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida, para tu corazón. Aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar el corazón de Dios. Sé que estás por aquí, no es casualidad. Y bueno, escucha este mensaje que disfruté bastante predicar con la iglesia. Puedes prepárate un cafecito o algo para que puedas conectar. Puedes escribirme en tus comentarios qué piensas. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a conectarnos. Adelante. Creo que en este tiempo te he predicado que el reino está exigiendo que podamos... Saúl, ¿me acercas un banquito? Me duele un poco la rodilla. No es lo mismo. El reino está exigiendo que vivamos lo que creemos, lo que confesamos, que no se quede todo en palabras bonitas, sino que se queden acciones que puedan simbrar el reino de Dios aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Quiero comenzar en la palabra del Señor leyendo una porción que viene en, muchas gracias, Primera de Samuel 16. Es un verso que les dejé ahí en medio del bosquejo. Gracias. Y el 16, Primera de Samuel. Ok. (16, 11 y 12). Es el tercer verso que les dejé ahí. Le dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos los hijos que tienes? Solo falta el menor, replicó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas. Mándalo a buscar inmediatamente, dijo Samuel, porque no me sentaré a comer hasta que él haya llegado. Isaí lo mandó a buscar. Era un joven gallardo, trigueño, de aspecto agradable, y el Señor le dijo: ese es, úngelo. El Señor está aquí trazando un momento padrísimo, y es la historia de David. Todos sabemos que fue ungido como rey de Israel, pero a veces no calculamos la dimensión de lo que significa aprender a escuchar correctamente la voz de Dios. La simiente de David es donde vino nuestro Señor Jesús. No solamente se trataba del gran rey David, del gran rey de Israel, del gran hombre de Dios que escribió los salmos. No, se trata de la persona la cual creería al Señor, de la cual vendría el linaje que traería a la tierra al Señor Jesús. Y a veces no imaginamos lo que puede suceder con personas, hombres y mujeres, que aprendemos a escuchar correctamente la voz de Dios. Y hoy te quiero enseñar sobre este tema, aprendiendo a escuchar. Quiero comenzar de alguna forma tratando de decirte algunas cosas que no son tal cual las hemos aprendido quizás. Y quiero quitar algunos argumentos que pudieran estar en nuestra mente sobre el espíritu profético. Número uno, di al que está a tu lado, número uno: Dios todavía habla en este tiempo. Hay gente que piensa que Dios ya no habla, que Dios ya no habla audiblemente. Dios puede hablar audiblemente, Dios puede hablar en pensamientos, Dios puede hablar en sentimientos, Dios puede hablar por medio de tu esposa, de tus hijos, de su palabra. Dios puede hablar. No solamente eso, Dios quiere hablar. Dios, dile al que está a tu lado, tu esposa, dile: Dios todavía habla, vieja. Dios te habla, viejo. Número dos, la voz de Dios es multiforme.
no podemos encuadrar, no podemos poner en una caja de zapatos, no podemos enmarcar el cómo Dios habla. Dios me habla a mí de una manera y yo no espero que Dios te hable a ti de la misma manera. Dios nos puede hablar a todos de una forma diferente, distinta. Entonces, el problema es que sentimos que como Dios le habla a él, a mi pastor, a mi líder, entonces Dios me tiene que hablar. No, Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros de forma diferente. Número 3, la voz de Dios siempre trae fe y claridad, nunca confusión y temor. Cualquier palabra que alguien venga y te dé que te cause temor y confusión, es tiempo de desecharla, porque créeme que no viene de parte del Señor. Toda palabra que viene de la boca de nuestro Señor es una palabra que no trae confusión, que trae fe, que trae libertad, que trae un tiempo nuevo en nuestras vidas. Siguiente, la voz de Dios no es solamente para los profetas o los equipos proféticos. La voz de Dios es para todo aquel que se define a sí mismo como hijo de Dios. Dice la palabra en Juan que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Entonces, quiero proponerte que si eres un hijo de Dios, tenemos que ser sensibles a escuchar el corazón de nuestro Señor. No es solamente, y a veces hemos cometido el error de que nos acercamos a alguien con una grabadora, con un celular, y pensando que vamos a ir con el hermano que Dios le habla, y le vamos a poner play para que Dios me hable a mí. No. Si Dios te quiere hablar, Dios te va a hacer llegar una palabra a tu corazón, a tus pensamientos. Dios te puede hablar en sueños, Dios te puede hablar audiblemente. Qué fácil es depender de otros para que Dios nos hable. Dejamos de depender de otros, dejamos de que nuestra relación con Dios tenga terceros o intermediarios, y permitamos que Dios nos pueda hablar a nuestro corazón, apacentar nuestros corazones de forma personal. Alguien diga amén, esto es para mí. Siguiente, no tienes que entrar en trance para que Dios te hable. No es como que Dios es hermoso, Él es práctico, Él es una persona. La comunión con Dios es algo sencillo, práctico. ¿Sabías que Dios está más interesado en hablarte que muchas veces nosotros en escucharle? Tan solo tenemos que aprender a ser sensibles a su voz. Dios no espera que tú pagues el precio, ni que levites, ni que Dios te puede hablar en momentos donde menos te lo imagines, en el súper, en el trabajo, en la comida, mientras estás cocinando unos ricos frijolitos con un asado de puerco, de esos de boda de rancho, con tortillas nixtamal recién hechas. Aleluya. Dios te quiere hablar ahí en lo práctico, ahí en tu trabajo, cuando estás a punto de despedir a un trabajador, cuando estás a punto de pedir un empleo, cuando estás entrando al hospital, cuando estás saliendo del hospital, cuando estás llegando a urgencias, cuando estás llegando a dar a luz. En todo momento Dios te puede y te quiere hablar. Sí. No necesitas entrar en el trance espiritual. Tú puedes tan solo disponer tu corazón y decir: quiero ser sensible a tu voz, Dios. Siguiente, la voz de Dios no es para todo aquel que tiene muchos años en la iglesia, sino es para aquel que tiene hambre de escucharle. Si no percibes la voz de Dios, creo que es tiempo de hacernos una pregunta: ¿qué tanta hambre tengo de escuchar el corazón de mi Dios? A veces estamos tan ocupados haciendo la obra de Dios que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios.
Te prediqué hace unas semanas que nada puede sustituir nuestra relación personal, nuestro encuentro personal con Dios, ni tu servicio a Dios, ni tus múltiples formas de darle al pobre. Nada puede sustituir nuestra relación personal, íntima con Dios. El momento en el que yo me acerco en mi lugar secreto, en el aposento, en mi cama, en el coche, donde quiera que yo quiera estar, que yo me hinco y le digo: precioso Espíritu de Dios, amo escuchar tu voz, háblame. El problema es que estamos tan ocupados pidiéndole peticiones a Dios que se nos olvida escucharle a Él. Nuestra relación con Dios debe ser una relación de doble vía, una carretera de doble vía. Tanto como yo hablo, y Señor, y bendice, y haz, y desarrolla, y te pido, y mi esposa, cámbiala o te la mando, y todo lo que tú le quieres decir a Dios, y tranquilo que Él te ama y te escucha. Pero tiene que haber un momento donde tú te calles y que seas sensible a lo que Él quiere hablarte. Siguiente número, creo que voy en el 6. Somos seres tripartitos, cuerpo, alma, espíritu. Y nuestro espíritu tiene la capacidad de conectar con nuestro Señor. Por eso cuando alguien muere en la tierra, no está partiendo, sino está regresando a casa. Estamos regresando con nuestro Creador. Hoy quiero que salgas de este lugar empoderado, con un espíritu profético encima de ti, con un manto, una unción lista para escuchar el corazón y la voz de Dios, trayendo libertad, prosperidad, trayendo un nuevo tiempo a tus vidas, reconciliación en tus relaciones, un nuevo momento en tu vida, y colocándote una plataforma de crecimiento para este 2024. Dios está listo. La pregunta es: ¿nuestro corazón está listo? Samuel nunca imaginó el impacto de esas palabras que él tuvo con ese chiquillo que lo mandaron traer, llamado David. Quiero platicarte cómo comenzó Samuel. Ahora sí, acompáñame a 1 Samuel 3:8 y vamos a leer la palabra de nuestro Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Quiere decir que Dios ya le había hablado 2 veces más. Y una vez más Samuel se bajó de la cama y corrió hacia la habitación de Elí, el sumo sacerdote. Sí, le dijo Elí: ¿qué necesitas? Elí comprendió que era el Señor quien le había hablado al muchacho y le dijo: ve, acuéstate de nuevo. Si oyes otra vez la voz, dile: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel volvió a acostarse y el Señor volvió a llamarlo como antes: Samuel, Samuel, Samuel. Respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo: voy a hacer algo tan sorprendente en Israel, que al que se entere le retiñirán los oídos. Voy a hacer algo sorprendente. Quiero que veamos cómo escuchar, cómo discernir, cómo estar atento a la voz de Dios. Hoy quiero predicarte no solamente con conocimiento bíblico, que no me jacto de saberlo todo, pero estudié para poderte predicar este mensaje, sino quiero predicarte también con experiencia ministerial y experiencia. Desde que yo abrí los ojos, yo me encontré en una casa donde papá y mamá predicaban la palabra por todos lados. Papá y mamá sembraron más de 100 iglesias en este país, y mucha gente ha aceptado al Señor por medio de ellos. Y me he dado cuenta, y te lo digo con experiencia, rara vez Dios grita. Dios susurra. Por eso dice la palabra: en lo secreto,
en la quietud, con un corazón apacible. No son las grandes oraciones las que me conectan con Dios, sino es el gran corazón apacible, sensible a su voz. Él es una persona. Cuando te habla tu esposa por el celular, tú sabes con su simple respirar que es su voz. Ahí va el regaño. Tú sabes cuando hablas con tu papá, con tu mamá, tú sabes porque tienes una comunión. El profeta le está tratando de trazar una línea entre su corazón y la capacidad de entendimiento y resolución de situaciones y de dudas, si es la voz de Dios o es la voz del profeta, del sumo sacerdote. Él vivía en la casa de Elí, él estaba acostado, él le servía al sumo sacerdote Elí. Él escuchó: Samuel, Samuel. Se paró y le dijo al sacerdote: dígame a mí, Señor, ¿qué le puedo servir? Y se levanta Elí y le dice: no, hombre, vete a dormir, tranquilo. Una segunda vez regresa: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta: mi Señor me llamó. No, tranquilo, vete a dormir. Te voy a decir algo: si vuelves a escuchar esa voz, dile: Señor, aquí estoy, háblame. La palabra textual de este momento es: aquí estoy, Señor, que tu siervo está listo y dispuesto para escuchar tu voz. Sucedió otra vez: Samuel, Samuel. Llega Samuel y le dice: Señor, aquí estoy y estoy dispuesto a escuchar tu voz. Aquí tu siervo, háblame. Y el Señor le dijo: voy a hacer algo sorprendente en Israel, y quien lo escuche, o sea, le está diciendo: voy a hacer algo sorprendente por medio de ti. Hoy quiero que escuches la voz de tu Señor decirte: voy a hacer algo sorprendente por medio de ti, en la medida que estés sensible a escucharme. La iglesia se ha contemplado como un lugar, y pedir consejo es importante, esencial, elemental, pero qué fácil ir con alguien y decirle: ¿qué hago al negocio o no hago el negocio? ¿Me caso o no me caso? ¿Es la persona que Dios tiene para mí o no es la persona que Dios tiene para mí? ¿Invierto o no invierto? Qué fácil es depender de otros para que Dios les hable a otros sobre lo que yo tengo que hacer. Y sí entiendo que Dios bendice a algunos con más sabiduría que a otros, pero créeme que si tú quieres escuchar lo que Dios piensa del negocio, de la pareja, de lo que tienes que hacer, tú tan solo puedes preguntarle a Él: Señor, ¿para dónde le doy? Háblame, que tu siervo te escucha. El problema es que todo parte del oír. De hecho, nuestra comunión con Cristo parte de aprender a escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra que todo está basado en la fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y la fe viene por Él. ¿Por Él? Entonces, ¿por qué dependemos de otros para oír? Yo no puedo colgar mi fe de alguien más, aunque me inspira Uriel y Esmeralda, pastores de la iglesia. Ayer le prometí que le iba a hablar y no le hablé. Me inspiran Ángel y Angélica, pastores de la iglesia. Me inspiran muchos pastores, gente de la iglesia, Daniel y Claudia, que estuvieron ahí predicándose el fin de semana. Me inspira mucha gente y me guío por lo que yo veo del ejemplo de ellos. Pero yo no puedo dejar que mi fe, mi relación con Cristo esté colgada de ellos. Yo tengo que anclar mi fe a una relación personal, íntima con mi Creador. Por eso es esencial el no estar confundido, distraído, atestado
con voces internas distintas. Por eso tengo que cuidar lo que leo, lo que escucho, lo que veo en la tele y en las redes sociales. Tengo que buscar la integridad y tengo que buscar qué es lo que no infectarme, no afectar mi corazón, para que mi corazón pueda estar sensible a la voz de mi Señor. Hay algo que sucede. Dice la palabra de Dios en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz. Puedes decir conmigo: oyen su voz. Mis ovejas yo las conozco, mis ovejas me siguen. Es el orden: escuchar, conocer y seguir. ¿Recuerdas que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí? ¿Te acuerdas que dice: en mi nombre echaron fuera demonios, liberaron personas? Dice: pero nunca los conocí. Y termina diciendo algo bien duro. Dice: hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el escuchar de Dios tiene que llevarme a un conocer de Dios. La palabra conocer que viene aquí en el original es ginosco, que es intimidad. Es esta misma palabra que se utiliza cuando habla de que Adán tuvo intimidad con Eva. Una intimidad, un fundir tan profundo que yo pueda percibir el corazón de Dios por tanto tiempo que puedo estar cerca de Él. Llegará el momento donde no existirán las oraciones emergentes, porque estaremos tan fundidos con Dios que nuestro simple respirar podrá expedir la unción del Espíritu de Dios a través de nosotros. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Entonces yo le escucho y yo le conozco, pero si yo detengo el conocer, entonces dejaré de escuchar. A veces quiero escuchar el plan B, el C, el D, y no he vivido, no he hecho, no he caminado, no he conocido suficiente el plan 1, el plan A. Y Dios te dice: ya no te voy a hablar más hasta que aprendas a vivir lo que te estoy hablando. Entonces yo le escucho para después conocerle. Y yo probablemente no entiendo lo que escucho, probablemente no sé muy bien, pero Dios me está hablando de algo y yo camino. Dios te dice: perdona. Ay, ¿cómo voy a perdonar a este ingrato? Y entonces el conocer a Dios te trae la fe para tú vivir lo que has escuchado. Te pongo un ejemplo de lo que sucede. Vamos, por favor, a Primera de Reyes, versículo 19. Entonces, uy, me lo quitaron. Ahí está. Entonces Elías halló a Eliseo mientras éste araba un campo, dirigía la última de las 12 yuntas, puedes decir 12 yuntas, que estaban trabajando. Elías se acercó a él, le puso el manto sobre sus hombros y se alejó. Voltea para acá. El manto es la representación gráfica de la voz de Dios sobre las personas. Hay un manto depositado, es la representación gráfica de la voz de Dios. Junto con la voz de Dios viene el llamado de Dios, viene el empoderamiento de Dios, la autoridad de Dios, viene la unción de su Espíritu, representado por un manto en nuestra vida para caminar. Dice entonces la palabra que estaba Eliseo y estaba arando con sus 12 yuntas. Cuando escuchas esto te das cuenta que él era una persona que tenía recurso. Él tenía al menos 12 yuntas de bueyes, estaba arando los campos, tenía siervos, tenía gente que estaba con él. Y entonces dice que pasa el profeta, y el profeta habló y le depositó el manto, y el profeta se fue. Pero junto cuando él vio que el profeta se fue, Dios habló al corazón de Eliseo y le dijo: ahí va tu propósito,
ahí va tu libertad. ¿Por qué? Porque nuestro propósito, nuestra libertad, nuestra prosperidad no está en nuestra comodidad, sino está en la voz de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Nadie crece y aprende en la comodidad. Hay que salir de nuestra zona de confort. La mayoría de nosotros no nos gusta, o mucha gente no le gusta escuchar a Dios, porque Dios siempre te va a incomodar, porque te quiere llevar a más. Ningún músculo se fortalece en la comodidad. Hay que tensarlo y tiene que doler a veces, pero después se pone esto tremendo, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de que llegue ese momento. Pónganme el verso 20. Vamos a ver lo que sucedió aquí después. Entonces Eliseo regresó, luego tomó los bueyes, los mató, usó la leña, dice, del arado para hacer una fogata, para asar carne, invitó a su gente, a los empleados, a comer el asado, y ellos aceptaron su invitación. Luego se fue con Elías como su ayudante. Eliseo persiguió la voz de Dios, persiguió lo que Dios habló, persiguió su llamado, persiguió su propósito. Con esto cierro. Te voy a decir algo. El quemar, el soltar, el romper las yuntas representa el dejarlo hacer a mi manera para comenzarlo a hacer a la manera de Dios. Él tenía toda su comodidad. Él soltó toda su comodidad para perseguir el llamado, para perseguir la voz de Dios y ser sensible. Como te dije, Dios rara vez grita. Dios habla en lo secreto. Y a veces te dirá, hijo, y tú, ¿quién fue? Hijo, ¿quién? Hijo. Y tú vas a escuchar así, y cada vez te hablará más despacito. La pregunta es ¿por qué? Porque Él quiere sentir más nuestro oído pegado a su corazón. Entonces Eliseo lo dejó todo. Cuando el manto de la voz de Dios cayó sobre él. Y ahora tenemos a Samuel. Yo le dije, vas a ir a casa de Isaí. Es tiempo de rey nuevo. Tú lo vas a ungir. ¿Cómo, Señor? Sí, tú lo vas a ungir. Dile que te junte a todos sus hijos. Entonces le formó a sus hijos. Y estaban 7 hijos, pero en realidad Isaí tenía 8 hijos. Y entonces, fíjate cómo Samuel fue en contra de todo el protocolo judío. El protocolo judío decía que los primogénitos eran los que tenían que ser ungidos primero. Y entonces era donde caía todo el poder y la autoridad. Forma a todos sus hijos, desde el más grande hasta el más pequeño. Llega Samuel, y cuando está a punto de ungir al gran hombre de Dios, al robusto, grande, fuerte hombre de guerra, Dios le dice, Samuel, ese no es. Recuerda que tienes que aprender a ver con mis ojos. Y se fue el segundo, y cuando estaba a punto de decir, Samuel, ese no es. Se fue con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto. Y cuando pasa el sexto dice, ya te escuché bien, Señor. Mira, aquí no hay falla. Nomás me queda uno, ese es. Llega con el cuerno de la unción. Samuel, ese tampoco es. Samuel se voltea con Isaí y le dice, ¿no tienes un hijo más? Sí tengo uno, pero se anda en la monte, anda cuidando a las ovejas. Tráelo. Y la palabra dice que cuando Davidcito, el chiquillo menospreciado, Isaí le dice,
Es que ese desde que nació rarito. Ya ven que dicen que toda familia tiene un raro. Ese que desde que nació rarito es. David menciona en los Salmos: porque fui desechado del vientre de mi madre, pero tú me recogiste. David sintió el rechazo. Mientras había una comida, el profeta estaba en la casa de Isaí. A David lo tenían ahí en el campo, y el Señor le dice: ve por él, porque ese será el próximo rey que gobernará la tierra. Y el linaje de ese muchachito dará luz al Salvador de la humanidad. Hoy quiero decirte que si hay decisiones que tienes que tomar, Dios está listo para hablarte. Tan solo que te levantes y que le digas: Señor, he aquí, tu siervo te escucha. Háblame, Señor. Háblame a mi corazón. Háblame a mi vida, Señor. Háblame, Señor. Palabras de amor. Háblame, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Mis manos alzo al cielo, mi corazón me entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Mis manos alzo al cielo, mi corazón me entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la tormenta, y descansaré, tienes el control. Mis manos alzo al cielo, mi corazón me entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas, la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Tienes el control. Mi corazón me entrega, Tienes el control, Señor. me sabe que eres el Señor. ¿Qué tal si hablas con Dios ahora? Cuando estudias, cuando Dios habla con la gente, Dios habló con Adán y le dijo: ¿dónde está tu mujer, Adán? Ay, es que la serpiente le engañó. Tiempo después, el Señor habla con Caín. Dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? El Señor habla con Jacob y le dice: Jacob, ¿dónde está tu hermano? Esaú. El Señor habla con José y le dice: José, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde está? La voz de Dios debe comenzar con una fe en las relaciones. Paz para con Dios, paz para con las personas. Dios quiere hablar y traer fe a tu corazón en esta temporada para traer reconciliación. Si tú eres sensible a la voz de Dios, Él va a dar dirección a tu vida, Él va a traer claridad a tu vida y Él va a traer fe a tu vida.
Hagamos algo. Abre tus ojos. Pon tu mano en tu corazón. Dile: Dios, háblame. Que tu siervo te escucha.